¿Es justo el juicio de Dios para aquellos que no le conocen? ¿Y cuál es la ley que todos los seres humanos llevamos por dentro? Esto y más lo estaremos viendo en nuestro programa de hoy, El Fundamento de Nuestra Fe. Bienvenidos a su programa El Fundamento de Nuestra Fe. Bienvenidos al programa de hoy, El Fundamento de Nuestra Fe. En este programa estaremos analizando el capítulo 2 de la carta a los Romanos en su versículo 12 al 16. En esta ocasión solo estaremos analizando 4 versículos, ya que estos 4 versículos condensan muchas de las dudas que se generan cuando nosotros venimos al cristianismo y nos empezamos a cuestionar algunas cosas. Queremos analizarlos detenidamente cada uno de los versículos y darle el contexto que tenían y que tienen hasta ahora en la palabra de Dios. Creo que este es uno de los versículos que más reto nos ha tomado para poder discernir, pero siempre lo hacemos bajo la gracia del Señor. Así que les invito a que leamos la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre la leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio a sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Palabra del Señor. Amados hermanos, al entrar en el versículo 12, el primer versículo que analizaremos hoy, vemos que el apóstol Pablo tiene 2 declaraciones ahí muy importantes. Una, por empezar, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Esa es la primera declaración que tenemos y es la primera que vamos a analizar. Que no es cierto, amados hermanos, le hablo ahorita a la mayoría de hermanos que nos ven, de que cuando nosotros predicamos el evangelio, una de las dudas que siempre surge es qué va a pasar con aquellos que nunca han escuchado sobre Cristo o que nunca han escuchado sobre la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar con ellos? Muchas de las personas preguntan y hacen esos cuestionamientos muchas veces con una de vera curiosidad y otras veces solo para desviar el tema. Nosotros vemos aquí que en la palabra de Dios dice que porque aquellos que han pecado sin la ley también perecerán. ¿Y por qué es importante esto? Porque el no conocer la ley no te exime de juicio. Y te puedo poner un ejemplo rápido. Por ejemplo, tú vas a otro país al que nunca has ido y te pones a manejar un carro. Y por ejemplo, si tú estabas en Guatemala y vienes aquí a Estados Unidos y vienes a manejar un carro, pero tú no sabes las leyes de aquí y, por ejemplo, en una luz, los que son de Estados Unidos entenderán, cuando hay una luz para una escuela, pues se tiene que reducir la velocidad hasta cierto límite. En Guatemala no se conoce eso. Entonces, tú vienes y tú sigues a la misma velocidad. Claro, la pregunta es, si no te para ningún policía, ¿tú has violado una ley o no has violado ninguna ley? Y tú podrías alegar, bueno, yo no sé, o sea, yo nunca he manejado ahí, yo no sabía que existía esa ley. Entonces tú puedes decir, no, pues yo no soy culpable porque no conocía esa ley. Pero es claro que la ley sí existe y que tú no te puedes eximir de la culpa de haber violado la ley. Ahora, si tú viniendo aquí, vienes y ves que los demás carros empiezan a bajar la velocidad y tú ves señales de que mejor es bajar la velocidad porque pues es una escuela y hay cerca niños y todo, y tú bajas la velocidad, tú estás obedeciendo a la ley sin conocer la ley. Y eso mismo es lo que estamos trayendo aquí. Claro, ninguna ilustración que usemos va a ilustrar bien lo que nosotros queremos decir, pero yo estoy tratando de hacerte entender lo que significa esto. El pecado sigue siendo pecado aun si tú no conoces que es pecado. Dice la palabra de Dios que aquellos que pecaron sin la ley también perecerán. Y dice después en la segunda declaración, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ok, nosotros tenemos que ver que las consecuencias de pecar sin la ley, van a ser las mismas que a los que han pecado con la ley. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en nosotros fue escrita una ley natural, y nosotros lo vamos a seguir viendo ahorita en los siguientes versículos.
Pero quería que tuviéramos este entendimiento de la responsabilidad proporcional. Claro, hay algunos que han pecado sin la ley y hay algunos que han pecado conociendo la ley. Nosotros podemos referirnos, por ejemplo, a muchos países como Norcorea o países de África donde hay todavía tribus. Y nosotros la pregunta que nos surge, bueno, pero a ellas nadie les ha predicado sobre Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Porque pues no conocen a Cristo, no conocen una Biblia. ¿Qué puede pasar con ellos? Y es ahí donde inician los cuestionamientos. Y como te digo, nosotros lo vamos a ir observando ahorita en estos versículos que vamos a estar estudiando. Pero lo que yo sí te quiero dar a entender, hermano, que la responsabilidad es proporcional, pero hay una responsabilidad para los dos. Claro, si has pecado sin ley, no es la misma responsabilidad de haber pecado con el conocimiento de la ley, porque en la segunda declaración nosotros vemos que la ley dice que fue escrita en nuestros corazones. Eso lo vamos a ver más adelante. Y hay una ley natural a la que nosotros obedecemos. Pero dice aquí que cuando nosotros tenemos conocimiento de la ley, eso no es un amuleto de salvación, sino que más bien es un peso mayor de haber conocido ya lo que es la ley. Entonces, vemos en el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y esto es muy importante, porque a los judíos fue dada primeramente la ley. Y en el tiempo donde está escrita esta carta, nosotros ya nos hemos referido muchas veces en este canal que existían tanto como judíos y gentiles. En el mundo de los judíos, en el pensamiento judío, solo existían dos polos, judíos y gentiles. Los gentiles eran todos los demás, de todas las naciones, para ellos eran gentiles. Entonces Pablo, escribiendo esta carta a los romanos, a una concentración más de judíos, él les decía, pues sí, la ley no es para los que la oyeron. El haber oído la ley no te exime a ti de pecado, ni es porque tú recibiste primero la ley, tú ya eres salvo, sino que el cumplimiento de la ley es los que serán justificados. Y aquí viene el planteamiento del Pablo, y necesitamos leer esto para entenderlo. En el 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hay que escuchar bien esto, hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, los gentiles no tienen la ley, son una ley para sí mismos. Y aquí es donde empieza lo que nosotros vamos a concentrar en este estudio. Los gentiles que sin tener la ley hacen las cosas que son correspondientes a la ley, son una ley para sí mismos. Y cuando habla Pablo aquí de una ley para sí mismos, está hablando de la naturaleza. Esto es para que nosotros lo entendamos. Nosotros tenemos por naturaleza el entendimiento del bien y del mal. Yo siempre pongo este ejemplo. Si tú tienes a un niño pequeño, por ejemplo, a alguien que tenga su niño pequeño, al niño pequeño tú le empiezas a enseñar ciertas cosas. Pero cuando tú, por ejemplo, le dices a tu niño, no vayas ahí, y de repente tú estás sentado y tú ves que el niño va para donde tú le dijiste que no va a ir, ese niño te empieza a voltear a ver. Sabe él que está haciendo algo malo. Y te empieza a voltear a ver porque tú le dijiste que no fuera ahí. Y él va y lo hace, pero te voltea a ver porque en su conciencia sabe de que hay algo que está haciendo mal. Entonces, esto viene a hacer que nuestra conciencia se convierta en un tribunal para nosotros. Si nosotros, como decíamos en los estudios pasados, tenemos una referencia que es Dios, nosotros tenemos el conocimiento del bien y del mal. En este versículo 14, por cuanto los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza. Esta palabra naturaleza que usa Pablo aquí, en el griego que estaba escrito, era como physis, que donde viene físico para nosotros. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es que la naturaleza, y esto se refería a que los griegos en ese tiempo ya tenían un pensamiento entre lo que era una conciencia y una naturaleza humana. De hecho, los griegos en ese tiempo, los grandes pensadores de ese tiempo, ellos decían que sí había una conciencia y una naturaleza humana que les indicaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Porque si nosotros quitamos este estándar, si nosotros decimos, no, pues ¿quién determina quién está bien y quién está mal? Eso solo lo hace Dios. No es cierto, hermanos, de que cada una de las tribus, si nos referimos a las tribus que nunca escucharon de Cristo, por ejemplo, no es cierto que cada una de las tribus casi siempre castigan lo mismo que castigamos todas las sociedades en el mundo. Siempre se castiga el homicidio, siempre se castiga el robo, de una manera diferente a otras. Claro, las tribus lo hacen de una manera diferente. Pero siempre se castiga lo mismo. Se castiga eso, se honra a los padres. Siempre hay un cierto estándar que todas las sociedades del mundo que han existido por toda la historia han cumplido. ¿Por qué? ¿Quién les determinó eso?
Si nosotros vamos a decir que no han conocido la ley, ¿quién les determinó a ellos que ellos deberían de hacer eso así? Ahí es donde entra la naturaleza que Dios ha depositado en nosotros. Porque ¿qué dice la palabra de Dios en Génesis? Que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos una conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Cuando nosotros hacemos las cosas que son conforme a la ley, si nosotros no conociéramos nada de la ley, si nunca hubieras escuchado tú sobre Cristo, la mayoría de personas, aunque nunca han escuchado el Evangelio, condenan el asesinato y condenan el robo. ¿Y qué dice la ley de Dios? No matarás, no robarás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos empiezan a hacer esas cosas, ellos se convierten en una ley para sí mismos. Ellos demuestran, cuando hacen esas cosas, cuando hacen lo que es conforme a la ley, ellos demuestran que hay una ley escrita en sus corazones y que dice que en el día del juicio del Señor los va a condenar o los va a justificar. Claro, nosotros sabemos que no hay manera como nosotros nos podamos justificar a nosotros mismos, y ahí es donde entra nuestro actor principal. Pero a lo que estamos estudiando nosotros ahorita es, ¿qué pasará entonces con esas personas? ¿Es justo que Dios los juzgue por lo que ellos hacen sin haber ellos conocido a Cristo? Claro que sí, porque hay un conocimiento, hay una conciencia, mi amado hermano. Nosotros entendemos entonces de que cada una de las tribus, por ejemplo Norcorea, que es un país, no es una tribu, pero que tiene un acceso casi nulo al cristianismo, ellos también obedecen ciertas reglas, y cuando ellos obedecen ciertas reglas están demostrando que hay un conocimiento entre el bien y el mal. Ahora la pregunta sería, a mí me trae a la mente algo que contaba el predicador John MacArthur, que una vez se le acercaron unas personas y le dijeron: Señor MacArthur, pero ¿qué va a pasar con esos pobres de África? Con esos justos de África, ¿qué va a pasar con ellos que nunca han escuchado de Cristo? Y él le decía: pues mira, Dios no va a condenar a ningún justo. Ahora la pregunta sería, ¿será que existe alguna persona justa en el mundo sin Cristo? ¿Será que hay alguna persona en este mundo y en toda la historia de la humanidad que ha existido que no haya cometido ni un solo pecado y que pueda ser justificado por la ley de Dios, conociéndola o no conociéndola, como ya lo hemos visto aquí en la palabra de Dios? Esa es la pregunta que deberías de hacerte. Mi amado hermano, es claro que estas dudas sí se pueden generar en nosotros, pero no debería de ser lo principal o el principal temor de nosotros. Nosotros deberíamos de estar agradecidos porque Dios nos escogió para salvación. A lo que Dios escogió, a todos los que Dios escogió para salvación, la palabra va a llegar, porque Dios ha determinado que por la palabra van a ser rescatados y por el sacrificio que hizo Cristo. Si nosotros decimos que alguna persona se va a salvar por hacer buenas obras o por haberse comportado bien, lo que estamos haciendo es quitándole la efectividad a la obra de salvación que hizo Cristo. Si alguien en este mundo, si una sola persona en este mundo se pudiera salvar sin el sacrificio que hizo Cristo, entonces de nada hubiera servido el sacrificio que hizo Cristo. Pablo más adelante en esta carta pone el ejemplo de Abraham, porque los judíos tenían a Abraham en muy alta estima. Y decía Pablo en la carta, de hecho, Abraham tenía de qué jactarse. Abraham podía decir, pues sí, uno de los hombres más humildes. Y podía jactarse, pero Abraham no lo hizo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Abraham creyó en Dios y su fe le fue contada como justicia. No fue por las obras que hizo Abraham, su fe le fue contada por justicia. Pero ¿qué pasó con Abraham? Porque Abraham murió antes de que muriera Cristo. ¿Qué pasó con él? Su salvación, la salvación de Abraham y de todos los hombres de Dios que murieron antes del sacrificio de Cristo, fue una salvación como el crédito. Cristo tenía que morir por todos, porque no había un sacrificio perfecto más que el de Cristo. Si tú te vas al Antiguo Testamento, tú ves todos los sacrificios que están ahí y todos los sacrificios apuntan a Cristo. No había un sacrificio el cual pudiera sustituir la justicia de Dios. Nosotros lo acabamos de ver en estas cartas. Si tú has seguido todos los estudios hasta ahorita, tú puedes ver que dice que el poder de Dios en el Evangelio, nosotros no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y determinamos cuando hicimos este estudio que solo Dios podía satisfacer su propia justicia, nadie más. Mi amado hermano, ¿es justo el juicio de Dios contra aquellos que no han escuchado a Cristo? Sí,
porque todos estábamos condenados. La palabra de Dios lo dice claro. Por cuanto todos están condenados, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermanos, todos. Desde el primer hombre que existió hasta el último, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecamos ante Dios, porque todos venimos con una naturaleza caída. Todos venimos con una naturaleza hacia el pecado. Hasta el niño que nació, ese niño va a pecar. Tú no puedes decir que un niño nunca va a pecar. Sí va a pecar. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos una naturaleza caída. Hemos decidido voltear nuestra espalda a Dios. Entonces nadie por sus propios méritos va a alcanzar salvación. Dios, de todos esos que estábamos condenados, Dios escogió un remanente, el cual Él escogió por gracia, no por algún mérito, no porque tú ibas a creer si Él te escogía, no, porque entonces eso anularía la gracia. La gracia es gracia porque es un don de Dios. Tu fe es un instrumento que Dios usó y que el mismo Dios te dio. Dice la palabra de Dios que la fe es un don. Él te permitió que tú creyeras en Cristo y por eso tú eres salvo. Y es importante que entendamos este tema, porque este es uno de los temas que más se repiten en el cristianismo. Y lamentablemente mucha gente utiliza este tema como para atacar el cristianismo o como para desviar la razón. Claro, es válido que tengas esta duda, pero ¿no deberías de preguntarte más bien qué va a pasar conmigo? Cuando nosotros le predicamos algo a Cristo y Él te empieza a decir, no, pero ¿qué va a pasar con él? No, pero preocúpate tú por qué va a pasar contigo. Si hay amigos que nos están viendo ahorita, no te pongas a pensar cómo va a llegar la palabra de Dios a África, porque Dios va a mover lo que tenga que mover para que la palabra llegue a donde tenga que llegar. La palabra de Dios es viva y es eficaz, dice. ¿Tú crees que Dios falló en su plan de salvación? Claro que no. Muchas personas tienen este pensamiento que Dios primero iba a salvar a los judíos y como los judíos no quisieron, entonces Dios cambió su plan y usó el plan B y ya salvó a todos. No, este es el plan de Dios. Dios no falla porque si no dejaría de ser Dios. Este es el plan desde el principio y así ha sido hasta el final y así va a ser hasta el final. Entonces la palabra de Dios va a llegar a donde tenga que llegar. Mi amado hermano, para terminar este punto, si alguna persona en alguna tribu de África o en Norcorea o en China se fuera a salvar porque obedece perfectamente la ley, entonces lo peor que podríamos hacer nosotros es que hubieran misioneros allá predicando la palabra. Porque si alguien se pudiera salvar por sus buenas obras, ¿para qué le vas a ir a presentar a Cristo? Porque si tú le presentas a Cristo y si no lo acepta, lo haces culpable. Usando esta lógica de pensar que alguien se va a salvar porque no conoció a Cristo, pero sí se portó bien. Si usamos esa lógica, si tú le presentas a Cristo y no lo acepta, Él se perderá. Entonces lo peor que haríamos es llevar la palabra a donde nunca ha llegado. No, amados hermanos. Cristo nos envió a predicar su palabra hasta el fin de la tierra. Dice que Él nos va a acompañar hasta lo último de la tierra y ahí tenemos que predicar su palabra. Así que esta parte del estudio te decía que era muy difícil de diseccionar, no por lo complicado, sino por la carga que tiene a veces. Porque claro, el pensar en esas personas que han muerto y que nunca han escuchado de Cristo y que pues claramente van a ir a un infierno. Porque si alguien no acepta a Cristo como su Señor y su Salvador y no se arrepiente de corazón de sus pecados, no es merecedor de la salvación y no va a ser salvo. Hermano, estos versículos nos llaman a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo nosotros para esparcir la palabra? Claro que nos debe preocupar esas personas que están en el otro lado del mundo que nunca les ha llegado la palabra de Dios. ¿Cómo puedes aportar tú? Sí, claro que puedes hacer algo. Aporta misiones a lo que puedas hacer. Sí te tiene que importar que esas personas mueran sin Cristo, pero no creas que ellos se van a salvar por no conocer a Cristo, porque eso es lo que diríamos en el fondo. No, nadie se va a salvar sin Cristo. Dice que no hay mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo. Solo Cristo. Solo en Él tenemos salvación, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y en el versículo 15, amado hermano, nos dice aquí, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, y escucha bien, acusándoles unas veces y defendiéndoles otras veces. Ahora,
¿A qué viene a colación esto? Claro, como veníamos con el versículo 14 y 15, y en el 15 nos estaba hablando sobre la ley que muestran los hombres, mostrando la ley escrita en sus corazones. En el 14 decía, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, y aquí viene el contexto con el 15. El 15 dice, mostrando la ley escrita en sus corazones. Cuando los gentiles hacen por naturaleza lo que ya determinamos que era naturaleza, lo que es de la ley, ellos lo hacen y entonces ahí demuestran que hay una ley escrita en sus corazones. Por eso es que no hay excusa, mi amado hermano. Esto que está haciendo Pablo aquí, como determinamos en el estudio de la semana pasada, es una exégesis, o podríamos decir como una presentación de un alegato para dejar sin excusa al hombre. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que habíamos terminado en el último versículo del poder del evangelio, cuando terminamos en el capítulo 1, versículo 16 y 17, donde nos quedamos el poder del evangelio? Y yo te decía que a partir del 18 hasta el capítulo 3 hay una gran sección donde Pablo empieza a dejar sin excusa cada una de las dudas, secciones o reclamos que se podrían levantar en contra del evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque tú no puedes aceptar una buena noticia si no sabes que hay una mala noticia antes. Tú no puedes aceptar que necesitas un Salvador si no sabes tu condición sin Cristo. Entonces, nosotros tenemos aquí que, mostrando la ley escrita de su corazón, dan testimonio de su conciencia. Y aquí es bien importante porque dice conciencia, acusándoles unas veces y defendiéndoles otras veces. Nosotros, al tener esta conciencia, es como que tuviéramos un testigo que está ahí y dice, sí, tú sabes que eso está mal. No es verdad, hermanos, porque todos aquí hemos cometido pecados en algún momento. Y no es verdad que aun cuando nosotros, si alguien está ahí y nos está viendo, alguien que ya es cristiano y se ha convertido a Cristo, pero cuando estábamos fuera de Cristo, no es verdad que cuando nosotros hacíamos algo que no era correcto, sentíamos un pesar en nosotros o tratábamos como de escondernos. Cuando nosotros hacemos lo malo, tenemos ese instinto natural a escondernos, a mentir, a ponernos nerviosos. Había un caso en una tribu africana, esto es para ponerte el ejemplo de los gentiles. Hay una tribu en África que dice que para determinar cuando alguien le ha mentido al jefe de la tribu, alinean a todas las personas que son sospechosos y lo que hacen es de que les ponen un cuchillo calientan un cuchillo y lo ponen en la lengua. Saben que cuando la persona se siente muy culpable, va a salivar mucho. Entonces, cuando ellos pongan el cuchillo, no va a tener seca su lengua, sino que va a hacer un sonido como una plancha, como cuando pones carne a la plancha. Entonces, es rara la manera como ellos determinan quién está mintiendo, quién es el acusado o quién no. Pero si tú te das cuenta, las tribus africanas que no tienen una conciencia de una sociedad como la que nosotros conocemos, tienen métodos para determinar la mentira. Entonces ellos, al condenar esa mentira, como lo mirábamos en la semana anterior, la condenación del moralista, tú que condenas algo, tú te haces culpable también de eso. Porque ¿quién puede decir que nunca ha mentido? ¿Quién puede decir que nunca ha robado? Nunca, ¿de verdad? ¿De verdad alguien puede decir eso? Entonces ahí es donde se queda sin excusa. Y en el 16 dice, en el día, y aquí viene lo importante, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a seguir con la figura del juicio. Nosotros tenemos una certeza que esta vida va a terminar con un juicio. Y ¿sabes qué? Si seguimos con la figura del juicio, ¿te acuerdas en el versículo 15 dice Pablo, que dan testimonio de su conciencia acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos? Cuando nosotros vemos que nuestra conciencia se va a convertir como en un testigo en contra de nosotros, o a favor en algunas veces. Pero si somos precisos, hermano, nuestra conciencia la mayoría de veces nos condena. La verdad que nos condena, porque nosotros sabemos cuando estamos haciendo las cosas mal. Y en aquel día, cuando Dios juzgará, según verdad, como aprendíamos también en el estudio pasado, según verdad Dios va a juzgar, porque Dios sí conoce lo que está dentro de tu corazón. Hermano o amigo, ¿tú te imaginas que nosotros tuviéramos una salida USB en nuestra cabeza y que pudieran conectar una memoria USB aquí y que nos dijeran, vamos a conectar una memoria aquí, vamos a extraer todo lo que tú has pensado en 6 meses
y lo vamos a presentar en una pantalla. ¿Tú te podrías quedar ahí y que toda la gente viera lo que tú has pensado en 6 meses? ¿Te imaginas? ¿Qué cosas no han pasado por tu mente? Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, de verdad, hermano, yo quisiera que, así como yo me he sentido, y yo sé que muchos cristianos se sienten, nos quedamos sin argumentos. No hay manera que nosotros podamos hacer algo o seamos merecedores de algo sin Cristo. No hay manera, hermano, no hay manera. Porque sin Cristo nada somos. ¿Qué merecemos nosotros de parte de Dios? Por eso cuando iniciábamos con esa pregunta de que si era justo el juicio de Dios, claro que es justo. De hecho, Dios es misericordioso. Dice que Dios saca el sol sobre buenos y malos. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Nosotros mereceríamos que en lugar de la lluvia que tú ves y que es tan hermosa cuando está lloviendo y como nos gusta quedarnos en casa y dormir, en lugar de esa lluvia, ¿sabes qué mereceríamos nosotros? Que lloviera ácido de batería sobre nosotros. Porque somos una raza muy en contra de Dios. Nosotros insultamos a Dios muchas veces. Defraudamos a Dios. Él es fiel para con nosotros. ¿Te imaginas cuántas veces saca el sol Dios? ¿Te imaginas cómo Dios te mantiene tu respiración? Dice que nuestra vida está en sus manos. ¿Te imaginas las misericordias de Dios cada mañana? Por eso es que dice aquí que todos los secretos del hombre saldrán conforme a mi evangelio, termina Pablo. Dios juzgará por Jesucristo. Ahora, si tú eres hermano en Cristo, si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador y tú te has arrepentido de tus pecados, ¿sabes qué? Ese juez justo que está ahí, ese Dios que va a juzgar todas tus obras según verdad, se convierte en tu abogado por medio de Jesucristo. ¿Te imaginas? El mismo Dios que según su juicio va a condenar justamente a cada uno según sus obras, asimismo Él es el que te va a dar la gracia de su salvación. Es un regalo, hermano. Tus obras no valen para nada si no lo haces en dependencia de Cristo. Dice que para cuando nosotros pecado, abogado tenemos para con Dios. Porque Cristo dice, mira mi sangre, aquí están mis heridas. Por eso era necesario el sacrificio de Cristo. Por eso Cristo lo hizo. Pero si tú eres un amigo y no has aceptado a Cristo, tú no tienes ese abogado. Hermano, amigo, te vas a enfrentar al Dios creador de todo el universo y que conoce hasta lo más profundo de tus pensamientos solo, porque nadie va a estar ahí. Tus amigos no van a estar ahí. Yo sé que las muchas cosas que hay en este mundo nos distraen. Yo estuve ahí. Yo sé que hay vicios, hay muchas cosas que en este mundo parecen atractivas, pero piensa en esto. Esta vida va a terminar con un juicio. Y tú lo sabes. Porque ¿sabes qué? Porque tu conciencia te lo dice. Tú tienes algo escrito por parte de Dios ahí en tu corazón, amigo. Tú lo tienes ahí. Tú sabes en tu conciencia, cuando tú escuchas el evangelio, tú sabes que algo está mal en ti y que necesitas arrepentirte y buscar de Cristo. No esperes, porque lo más incertidumbre de esta vida es que no sabemos cuándo va a terminar. Y cuando tú despiertes, vas a estar parado frente a un trono blanco, en el cual Dios juzgará a todos según verdad. Así que esto no es para que tú huyas, ¿no? ¿Sabes qué puedes hacer tú? Acepta hoy a Cristo como tu Señor y tu Salvador y arrepiéntete de todos tus pecados. Y Él dice que Él es fiel y justo para perdonar a aquel que se arrepiente de corazón. Gracias por llegar hasta aquí. Si este estudio ha sido de bendición para ti, te invito a que le des un like y que lo compartas para que más personas conozcan sobre la palabra de Dios. Y asimismo te invito a que veas los demás videos sobre el capítulo 1 de la carta a los Romanos y los que llevamos hasta ahorita al capítulo 2. Así también te doy las gracias por cada uno de sus comentarios, los que han dado like, los que están apoyando este canal. Así que gracias por su atención. Yo soy Luis, este es tu canal El Fundamento de Nuestra Fe y nos vemos en la próxima.